Y gracias a vosotros por estar aquí un domingo por la mañana. Intentaré ser lo más breve posible porque es un tema muy amplio y que en general es difícil de hablar, porque es difícil de explicar, porque siempre que te enfrentas a un auditorio no sabes muy bien el entendimiento que cada persona que está delante tuya tiene sobre esto que se llama cultura, ¿no? Mirar, si este acto que hemos tenido estos 2 días lo hubiéramos hecho hace 40 años, muy posiblemente hubiéramos hablado del factor capital-trabajo y poco más. Y ese otro poco más, esas otras cuestiones, como hablábamos ayer de la cuestión ambiental, el feminismo o esta propia charla, si hubieran aparecido hubieran sido como elementos subsidiarios. Sin embargo, hoy los tratamos, creo, y creo que esta jornada lo demuestra, como elementos principales, en el sentido de que todos están en la misma línea, en la misma trinchera. Hemos llegado por fin a la conclusión de que el neoliberalismo, esta encarnación última del capitalismo, no es solamente un sistema económico, es un sistema de vida, o mejor dicho, como decían ayer, un sistema de no vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que hace pasar su modelo de sociedad no como algo posible, algo existente, porque eso llevaría a establecer un debate con otros tipos de sociedades. No, hace pasar su sociedad como la única posible. Hay casi una cuestión totalitaria en el sentido de no dejar imaginar otros tipos de vida, otros tipos de sociedad. No es una cuestión de manipular, no es una cuestión de engañar. Es una cuestión sobre todo de evitar que se imaginen otros horizontes. Sobre todo, si os fijáis, el presente lo han puesto en unos raíles por los que nos hacen ir, no nos hacen mirar alrededor. Entonces, y ya voy acabando con la introducción, el contenido de esa intervención es haceros ver un poco hacia los lados del vagón, ¿no? Que siempre estamos demasiado atentos hacia el frente, ¿no? Mirad, la necesidad de los narrados, yo creo que se parece bastante, la necesidad de los narrados por tener la pluma, por coger el boli que les describe, se parece bastante a la de los gobernados por coger el bastón de mando. Es una lucha muy similar y totalmente, además, relacionada, ¿no? Cuando hablo de cultura me gusta empezar hablando de identidad, porque si nos ponemos a pensar, la identidad es eso que marca la coincidencia entre los objetivos propuestos por la ideología y la voluntad de quienes han de llevarlos a cabo. Desgranando este pequeño párrafo, cuando nosotros proponemos una serie de... La ideología no es más que ordenar una serie de pensamientos para aportar unas soluciones a unos problemas concretos. La cuestión no es tanto que la ideología propuesta esté mejor o peor llevada, esté mejor o peor analizada y cercana a la realidad, sino que aquellos que han de llevarla a cabo, porque toda ideología se tiene que llevar a cabo por una serie de personas, la acepten como suya en el sentido de verla útil. Esta falta de coincidencia, que es al final de lo que la izquierda adolece, el factor principal es una cuestión de identidad. Es decir, cuando no sabemos quiénes somos, es muy difícil identificar nuestros problemas, es muy difícil identificar quiénes son los que nos crean nuestros problemas. De esta forma, la lucha por la identidad es el primer paso para hacer o bien que tu ideología sea la única existente, o bien que ideologías alternativas no sean percibidas como alternativa a... Perdón por la tautología. Que ideologías alternativas no sean percibidas como otra fuente de salida a los problemas, ¿no? Yo creo que la clase trabajadora sufrió una guerra de conquista, y utilizo ese término bélico porque cuando, por ejemplo, había una guerra de exterminio, la necesidad de la guerra de exterminio es eliminar a toda la población de un territorio para quedártelo. Las guerras de conquista no, y de hecho se libran precisamente no en los momentos bélicos, no en la batalla, en el enfrentamiento, en el asedio al castillo, sino en lo que viene luego. Una vez que tú has ganado, digamos, la guerra en el sentido bélico, necesitas, lo primero, ejecutar a la autoridad anterior a ti. Necesitas quitar a los líderes
que daban, bueno, pues que representaban a la población conquistada. Lo siguiente que hay que hacer es quemar los símbolos, hacer olvidar las formas de pensar, es decir, destruir toda la cultura previa a ti. Luego lo que tienes que hacer es implantar una nueva moneda, un nuevo idioma, una nueva religión, es decir, llevar tu contenido cultural al territorio conquistado. Y por último, a aquella población que empiece a aceptar con especial alegría tu nueva autoridad, empezar a darle dádivas, es decir, crear colaboracionismo. Si os fijáis, todos estos puntos se han dado en la guerra de conquista identitaria cultural que la clase trabajadora ha sufrido y lleva sufriendo desde posiblemente mediados de los 80. Esto es algo que, por llevarlo a términos cotidianos, yo siempre lo veía con la cuestión de, por ejemplo, las preferentes. Mi abuela, y posiblemente muchas de las vuestras, sabía, quiero decir, podía tener una serie de conocimientos relativamente limitados, esto que se decía antes de hacer letras y números, pero, por ejemplo, mi abuela sabía que con los bancos, ojito, el dinero se tenía, bueno, había que tener un trato con ellos lo mínimo porque los banqueros eran quienes eran. Ellas lo sabían perfectamente, sabían que el banquero era un ladrón. Sin embargo, amigos míos con sus carreras, sus licenciaturas, toda esa generación más preparada de la historia que decían, me decían a mí, en un contexto de ciudad de periferia del sur de Madrid, tomándonos unas bravas en un sitio llamado Bar Pepe, que tenían que invertir en bolsa. ¿No veis que falla algo? ¿No veis algo absurdo en la narración que estoy contando? Pues precisamente la guerra de conquista cultural de la identidad es esta. El hacer pensar a la gente que existe un modelo de sociedad única, hacerle olvidar quiénes son e introducir unas nuevas formas de comportamiento que al final lo que hacen es que no percibamos ni siquiera que no percibamos ni quiénes son nuestros enemigos ni cuáles son las formas de luchar contra ellos. Ahora, ¿qué es la cultura? Porque normalmente cuando hablamos de cultura nos imaginamos lo que hay en un museo, nos imaginamos el libro, nos imaginamos en definitiva los artefactos concretos de la cultura. Pero la cultura es mucho más. La cultura es todo un sistema de valores. La cultura sería lo que nos explica como personas, básicamente, lo que establece nuestra relación con el mundo, pero también lo que nos moldea. La cultura, como veis, es dialéctica, porque lo que hace es una expresión humana, pero esa propia expresión humana nos hace entendernos a nosotros mismos de unas determinadas formas, ¿no? Por eso la cultura es tan importante a nivel político, porque al explicar la realidad, lo que estás haciendo siempre es marcar lo que es aceptado y lo que no es aceptado, quién está dentro de las murallas de la ciudad y quién está fuera. Al explicar qué es lo aceptado, estás marcando lo posible, y lo posible es lo que marca nuestros límites de tolerancia frente al cambio. Es decir, yo una vez pensaba en un concepto que es la barrera de lo tolerable. Si os fijáis, cuando tú marcas lo que se puede o no se puede hacer, lo que estás marcando también son las formas posibles de cambiarlo. ¿Cómo decirlo, por ejemplo? Pues el propio ejemplo de los sueldos. El mileurismo, que era un concepto en el fondo, era una cuestión material, era explicada culturalmente mediante este concepto, en el sentido de, bueno, de hacer ver que ese sueldo era pequeño, era poco. Sin embargo, el cambio en estos años ha sido que ahora cobrar 1.000 euros es prácticamente para muchos de nosotros sería un sueño, ¿no? La cuestión es que únicamente la batalla no es material en el sentido de explicar lo que está pasando, sino de hacerlo pasar por lo aceptable, de hacerlo pasar por lo normal. En ese sentido, ellos lo van a hacer muy bien. Es decir, consiguen transformar grandes tragedias y grandes catástrofes en hechos totalmente naturales. Vamos a ver. Aquí entramos en una cuestión. La cultura no es un ente abstracto. Siempre se nos ha vendido la figura del creador genial, que solamente con su capacidad crea mundos, en fin. No, o sea, la cultura siempre está relacionada con la materialidad.
Dejo esta idea ahí flotando porque luego la recuperaremos en otra parte. Todo esto, esta guerra de conquista, por ir recapitulando lo que vamos hablando, esta guerra de conquista, el tema de la identidad, ya una vez que hemos visto qué es un poco la cultura, ¿cuáles son las consecuencias para la izquierda? Pues que siempre estamos jugando en campo contrario. Es decir, es como si en un partido de fútbol permanente, además de que el árbitro está comprado, además de que en el otro equipo juegan grandes jugadores y estrellas, o a nosotros no lo parecen, resulta que el público que debería ir con nosotros parece que encima nos está silbando permanentemente. Esa sensación de estar siempre fuera de juego. Esa sensación de que cuando, por ejemplo, Albert Rivera habla y expresa una serie de cuestiones, o Rajoy, no es que sean genios de la política, es que ellos se mueven, su discurso se mueve en las fronteras de lo aceptado por la mayoría. Por eso les es más fácil explicar las cosas que a nosotros. Si os fijáis, lo de jugar en campo contrario, lo de la identidad, al final hay un concepto que es el de la clase media. Es decir, que exista o no la clase media a un nivel material es otro debate. Aquí yo estoy hablando de la clase media como una invención cultural, que se hizo después de esa guerra de conquista para depredar identidades. Por un lado, destrozó nuestra identidad de clase trabajadora, pero por otro, oculta la identidad de la clase dirigente. Como todos somos clase media, no hay perdedores ni ganadores, aunque los haya materialmente. Esa es un poco la idea que nos transmiten. Sin embargo, en el mismo, paradójicamente, aunque no haya clases, aunque permanentemente se nos diga que no haya clases, siempre está esta cuestión de yo soy más de clase media que tú. Permanentemente hay una lucha por el estatus, permanentemente hay una lucha por la adquisición de un puesto en esta sociedad. Esta invención de la clase media es lo que hace que al final sea tan difícil que la gente perciba a la izquierda como una solución. Es precisamente esta falta de identidad la que hace que, bueno, la unión natural que antes había entre ideología y la gente que tiene que llevar a cabo se haya roto, ¿no? De hecho, si os fijáis, la clase media cómo entiende la cultura, esto es una cosa muy interesante porque expresa un poco la relación de este invento cultural, ¿no? La clase media entiende la cultura como el complemento perfecto para la rotonda, el saloncito o el jardín, ¿no? ¿Y esto qué es lo que está expresando? Que sobre todo la clase media huye del conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es la expresión de las contradicciones de esta sociedad. La clase media es una clase anestésica, es un invento edulcorante que lo que hace es hacer pasar lo que es tremendamente amargo, que es nuestra vida cotidiana, por algo que nos debería resultar grato. Ahora, ¿cuál es el referente de la clase media en cultura? El entretenimiento. Es decir, cuando nosotros decimos que todo esto que estoy comentando de la identidad, de la guerra de conquista, de qué es la cultura, de cómo han inventado la clase media como clase totalizadora, es decir, ¿y cómo nos lo transmiten? Normalmente siempre estamos preocupados en las charlas que tenemos por hablar de la información de los telediarios. Sí, efectivamente, la información concreta, bueno, pues sabemos cómo es, el nivel que tiene, pero realmente donde nos meten su ideología, donde nos meten, mejor dicho, sus valores, no es en el telediario, o no es solamente en el telediario, no es solamente en los periódicos, es a través del entretenimiento. A través del entretenimiento, por poneros un ejemplo. El otro día estaba leyendo un artículo sobre el COINTELPRO, el programa que el FBI llevó a cabo en los 60, 70 contra la izquierda norteamericana, a propósito de que Jeanne Seberg, la actriz de la Nouvelle Vague, se suicidó por una cuestión que le hicieron años después. Y dije, joder, digo, el FBI no me cae mal. La CIA sí, me cae mal la CIA, me cae mal el ejército, pero el FBI... Y ya me acordé cuando yo era adolescente, una de mis series preferidas era Expediente X, que consistía en que dos agentes del FBI pues, se enfrentaban a todo tipo de peligros misteriosos y, por cierto, eran casi rebeldes porque se enfrentaban a su gobierno, porque el gobierno era una entidad que... Esto no es casual, evidentemente, no es casual que a mí el FBI no me caiga mal y que mi serie preferida en los 90 fuera Expediente X, como no es casual que cuando Aznar ganó su primera legislatura con aquello de yo soy un señor de clase media que viene a trabajar y no soy ningún radical y no soy de derechas, la serie más vista en este país fuera Médico de Familia.
que precisamente es la punta de lanza de su ideología llevada a lo cultural. Estas cosas no las tomamos a broma en el sentido de que nunca damos la importancia que tiene a la cuestión del entretenimiento. El entretenimiento, de hecho, es el reverso envasado, consumible y controlable de la cultura popular. Antes existía algo que se llamaba cultura popular, que era la expresión directa de lo que esto llamado pueblo o gente hacía, ¿no? Sin embargo, el entretenimiento no es eso. Lo digo porque últimamente se establecen una serie de debates en los que todo lo que ahora es popular, todo lo que ahora es todo lo que ahora se ve mucho en la tele o se oye en música, de repente es automáticamente considerado como bueno. En una especie, en fin, cuando los periodistas de tendencias de clase media pues, se dedican a ser de progresistas, al final les entra el complejo de culpa y tienen que purgar sus pecados y de repente creen que todo lo... Ahora mismo lo popular básicamente lo que define es la capacidad del medio que lo emite por colocar su producto. Desgraciadamente, no es, quiero decir, y esto me lo digo para tampoco volvernos locos en este tipo de debates, la capacidad que ellos tienen para situar sus productos de entretenimiento es enorme, y es enorme porque tienen vías para ello, ¿no? Una vez que hemos visto la guerra de conquista cultural, hemos visto la identidad, hemos visto la importancia que tiene el entretenimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer al fin y al cabo? ¿Cuál es el camino que nos queda? Enfrentarnos a la apisonadora de lo convencional, que es lo que hace que cada día toda esta serie de ideas que os estoy transmitiendo pues arrasen con todo lo que sean cuestiones alternativas a lo aceptado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque, si os fijáis, se está poniendo, quiero decir, hay una opción ahora en boga que básicamente lo que propone es una experiencia de laboratorio, es decir, una serie de vanguardia intelectual lo que tiene que hacer es juntarse, pensar una serie de ideas, que, por cierto, siempre lo que es cierto tiene que quedar por debajo de lo que se debe decir. Esta es al final un poco la conclusión que se lleva a cabo. Entonces, esta especie de think tanks lo que tienen que hacer es pensar una serie de ideas y esas ideas tienen que ser transmitidas a la gente pues, para crear una serie de identidades. Yo creo que es justo lo contrario de lo que debería ser una política cultural de izquierdas, que debería desvelar lo ficticio que las categorías del poder aplican a lo existente. Al final, cuando tú te pones un traje que no es el tuyo, para hacerte pasar por quien no eres, tienes un problema que es como que cuando no te funciona, resulta que estás dando valor a ese traje que era bastante feo. Estoy hablando de forma metafórica, pero creo que todos me estáis entendiendo, o espero que así sea. Y además, el grigay de cámaras no ayuda especialmente. Perdonad que me he ido un poco, digo, lo voy a reconocer. Muy bien, no os preocupéis. La cuestión, os estaba comentando esto por la cuestión de hacerse entender. Tenemos siempre un debate permanente que es cómo nos tenemos que hacer entender. Y el problema es que en esta cuestión, pues yo creo que, por ejemplo, deberíamos pasar de los significantes vacíos a las palabras llenas, o del discurso escindido de lo material, es decir, ese discurso que se crea por élites pensantes, a poner un discurso que esté al servicio de la materialidad. No subsumir la política de izquierdas en lo general, no que seamos una parte de, sino optar por la política de izquierdas que no renuncia al conflicto. O la creación de un nuevo léxico permanentemente, es decir, nuestro interés es crear nuevas palabras. No, al final lo que hay que utilizar son las palabras de la calle para decir las cosas que no se dicen nunca en la calle. Entonces, en definitiva,
no creer que los significados son irrecuperables, sino volver a significar lo que una vez tuvo significado para todos. Lo que estaba comentando antes, la anécdota de la abuela y el banco, ¿no? por decirlo de alguna forma. Mirad, si os fijáis, y eso también lo voy a decir brevemente, cuando los trabajadores culturales, hablan de la condición de su profesión, normalmente la gente dice, bueno, ya están aquí los de la cultura llorando. Quiero que tengáis una cosa clara, ¿no? Una cosa clara, que es que al final, cuando no se pueden crear profesionales de la cultura, es decir, cuando no se pueden transformar los oficios en profesiones, esto es ganar un mínimo sustento con tu trabajo, al final solamente se dedica a la cultura a la gente que no le hace falta vivir de nada. Es decir, esto es un proceso de elitización, aunque parezca mentira, cuando una profesión se precariza al máximo, la acabas elitizando, porque solamente van a poder dedicarse a ella pues, los que lo hacen, los que tienen cubiertas sus necesidades de otra forma. Esto luego tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias porque cuando nos narren, nos van a narrar muy mal, nos van a contar de una forma pésima. Por eso digo que es muy importante la cuestión de los trabajadores de la cultura en ese sentido. No solamente un tema personal o un tema de dignificación, sino que bueno, en definitiva es un tema que nos afecta a todos. Desde la izquierda deberíamos tratar a la industria cultural como a cualquier otra. Desgraciadamente, muchas veces las ideas del tema de derechos de autor no se han contemplado como se deberían. Lo que pasa es que en este tema no puedo entrar por falta de tiempo, ¿no? En definitiva, tenemos que asaltar la cultura para liberarla de la cuestión neoliberal. Si os fijáis, mucha gente que crea, que hace libros, que hace películas, al final tiene siempre un miedo a que la política entre en su campo de acción. Ya vienen aquí estos a decirme lo que yo tengo que hacer, ¿no? Es justo al revés. Es la sociedad establecida la que permanentemente está imponiendo reglas y barreras no escritas a lo escrito precisamente. Antes había censura de Estado, por ejemplo. Ahora la censura de Estado no es necesaria. Aquello que se dice, aquello que se publica, es aquello que el mercado quiere que se publique. Es una cuestión que se vende como la ley de la oferta y la demanda, cuando sabemos que no es así. Es decir, los productos culturales no compiten en igualdad de condiciones. De hecho, poner un libro u otro en una librería no tiene sentido, es decir, ponerlo en un lado o en otro, lo que se ve, al final se acaba vendiendo uno más por una serie de cuestiones, no porque realmente sea mejor o tenga unas características mejores. Esto es algo que parece evidente, ¿no? En definitiva, hay una censura de mercado que siempre impone una serie de valores. Es decir, aquello que es dicho, aquello que es publicado, es siempre aquello que evade el conflicto. Y por otro lado, yo diría que tenemos la necesidad de tener nuestro propio aparato cultural y decirlo sin complejos. Por un lado, liberar el existente y por otro, crear el nuestro, ¿no? Para ir acabando, y de verdad, perdonad lo deslavazado de la charla, pero creo que al final la idea general creo que estará por ahí flotando en alguna parte y que la habréis captado. Tenemos un problema, y es que generalmente siempre atendemos a lo meramente racional, al documental, por ejemplo, ¿no? Es decir, si aquí nos juntáramos y dijéramos ¿qué vamos a producir? Vamos a producir un producto cultural, ¿no? Probablemente haríamos un documental. El problema es que, a pesar de que los documentales son necesarios, a pesar de que la explicación de los hechos concreta es ineludible, el otro día se me ocurrió una metáfora en el sentido de decir que tenemos gente que está permanentemente analizando, sabe perfectamente analizar la trayectoria de una flecha, sabe dibujar muy bien un arco, unos físicos que te dicen exactamente dónde va a ir o cuál es el proceso que el viento tiene en la flecha. Pero es que nos faltan los arqueros, carecemos de arqueros, carecemos de gente que dispare flechas. El problema es ese al final, el problema es que prescindimos de la narrativa emocional, y el problema de prescindir de la narrativa emocional es que nos es muy difícil llegar
a todo esto que he estado hablando antes, a transmitir nuestros valores no como una mera explicación de hechos, sino como algo que llegue. Resumiendo las cuestiones que hemos visto aquí, ¿no? ¿Por qué la cultura es importante o por qué debería serlo para nosotros? Haciendo un resumen, por un lado, porque identifica el conflicto. El conflicto permanentemente se nos evade y la cultura puede identificarlo, porque ofrece una identidad, no se la inventa, ojo, y esto es la gran diferencia que debería tener la política cultural de izquierdas con las nuevas propuestas. Nosotros no nos inventamos identidades, sino que desvelamos las existentes. Las cosas ya están ahí fuera, hace falta que las redescubramos, no hace falta que nos inventemos nuevas categorías. La cultura lo que hace al final es unir lo político con sus consecuencias, es decir, vuelve a unir las esferas de la vida, las esferas y la esfera de la política. Es lo que hace que cuando alguien tome una decisión, eso tenga unas consecuencias, la gente no lo perciba. La cultura puede volver a unir esas dos esferas y, por tanto, identificar a los responsables. La cultura puede bajar nuestro límite de lo tolerable, puede hacernos ver que lo que está ocurriendo en tal aspecto no es aceptable, y si lo es porque nos lo han marcado así. Y en definitiva la cultura lo que puede hacer es que la costumbre y lo cotidiano, que es un campo tremendamente ideológico, juegue en nuestro favor y no al suyo. Es decir, que aquello que es anormal no pase por normal a los ojos de todos. Para acabar, yo recuerdo que una vez, en un cuento que escribí, que es el que aludía a Marga, era sobre alguien que iba en un tren y un lector me dijo: es la primera vez en mi vida que voy en un tren leyendo un cuento sobre un trabajador que va en un tren. Cuento esta anécdota porque él me lo contó con gran no sé si alegría, pero sí emoción, en el sentido de que lo que hace falta es hablar más de nosotros mismos. En lo cotidiano hay una épica que constantemente se nos pierde, se nos hurta. Siempre estamos viendo narraciones sobre otros, sobre grandes batallas, sobre tipos que viven aventuras en lugares inéditos. Sin embargo, nuestra vida, el hecho de que una mujer saque adelante a sus 3 hijos o un jubilado con una pensión mínima consiga ayudar a su hijo en paro, o el propio proceso de encontrar un trabajo cuando estás como desahuciado por el mercado laboral. Todo este tipo de cuestiones nosotros siempre las contamos como hechos, y hay que hacerlo así, las contamos con datos, las contamos con números. Esto narrado tiene una potencia tremenda, porque si os fijáis lo que hace es desvelar todo lo que hemos estado hablando y aportar algo que creo que nos hace falta, que es algo de heroicidad en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado mi intervención.